Bienvenidos a esta presentación, soy Sara Jiménez, consultora de Marqués, y tenemos la intención de presentaros la solución Project Me, vertical orientado a la gestión avanzada de proyectos, que potenciará las capacidades dentro de vuestra organización. A continuación les vamos a mostrar un índice de los puntos que vamos a ver. ¿Qué es Project Me? ¿Qué beneficios aporta? ¿A quién va dirigido? Su definición funcional y una demostración de la solución. ¿Qué es Project Me? Desde Marqués hemos desarrollado la solución Project Me sobre Microsoft Dynamics 365 Business Central, el ERP de Microsoft. Su principal objetivo es la gestión y control avanzada de proyectos y facilitar dicha gestión automatizando distintos procesos de negocio, consiguiendo la optimización del tiempo y anticiparse a los imprevistos. Al ser un vertical desarrollado sobre Business Central, conseguiremos potenciar el módulo de proyectos y seguir aprovechando la efectividad del resto de módulos, como puede ser el financiero, las capacidades analíticas, los esquemas de cuentas, etc. Toda esta operativa se puede realizar a través de entornos web. ¿Qué beneficios aporta? Identificar el presupuesto inicial del proyecto, la versión 0, la baseline, que siempre tendré de referencia a lo largo de la ejecución del proyecto. Creación de forma ágil de proyectos mediante plantillas. Controlar dentro de un proyecto el EAC, el presupuesto total, el Estimated at Completion. Y dentro también controlaremos el AC, el Actual Cost, los costes reales, las que pueden venir por la facturación, por la provisión de los albaranes, el registro de las horas u otros apuntes contables. También controlaremos el ETC, el Estimated to Complete, lo que queda pendiente del proyecto por ejecutar, diferenciando siempre entre el pendiente comprometido y el pendiente no comprometido. El comprometido nos referimos a aquellos que están sujetos a un contrato que ya está realizado, pero no ejecutado, o pedidos de compra. Todo ello lo podremos ver en una planificación temporal que podremos ver de forma mensualizada. Allí podremos gestionar las desviaciones entre versiones. Y por último, el sistema también aporta la certificación, que podremos realizar progresivamente certificaciones periódicas y obtener la información de la certificación a origen de mi presupuesto de venta. Como el sistema permite una gestión de versiones, siempre podré comparar mi proyecto con la versión inicial y la versión anterior y ver cómo va evolucionando. Todo ello también siempre tendré el control de las versiones, también podré ver su planificación y podré controlar las oportunidades y los riesgos que suceden dentro de un proyecto y ver también el grado de probabilidad de que sucedan. Por otro lado, también controlaré el presupuesto de venta mediante distintos estados dentro de la certificación. Podré visualizar qué es lo que queda pendiente de certificar, qué es aquello que ya está certificado y qué es aquello que está certificado y facturado. Por último, uno de los procesos de cierre que podré ejecutar será el cálculo de la producción, dependiendo del método que se seleccione. ¿En qué repercute esto en los proyectos? Tendremos mejor accesibilidad a la información, mayor control y gestión de los datos. Aumentaremos la eficiencia en todos los procesos. Esto lo que hará es que incrementará la calidad de nuestros servicios prestados. Podremos reducir los costes y, sobre todo, descender en tiempos de gestión, minimizando los riesgos, y al trabajar con un ERP tendremos un menor uso del papel y documentación física. ¿A quién va dirigido? Project Me, como se centra en el módulo de proyectos, analizando los proyectos de forma detallada, está orientado sobre todo a empresas de tipo ingenierías, construcción, consultoría, empresas que se dedican a la gestión de recursos o a servicios profesionales. Definición funcional. Bueno, al ser un vertical desarrollado en un ERP, es una solución de colaboración, lo que me va a permitir compartir información, que tendrá un diseño modular y una diversidad de espacios de colaboración. Además, es de facilidad de uso y con su seguridad. También podré controlar todos los flujos de trabajo que sucedan en todos los procesos empresariales. Podré controlar los presupuestos, podré controlar la aprobación y envío de notificaciones, la trazabilidad de los documentos o incluso los flujos completos de compra con su recepción, su facturación y los de ventas. También
Tiene un acceso vía web y de dispositivos móviles, tiene integración con el directorio activo, capacidad de integración con otros sistemas, integración con Office, integración con Outlook y un potente buscador de información. Los módulos que principalmente se utilizan cuando vamos a utilizar ProjectMe será el módulo de proyectos, el de compra, ventas, contabilidad, recursos humanos, proveedores, clientes, todo el análisis de todo el registro que sucedan en los módulos anteriormente descritos y también el módulo de bancos. Por lo tanto, si utilizamos ProjectMe, esto nos va a permitir crear, elaborar, revisar, aprobar y distribuir de forma ágil los proyectos y la planificación de estos. También nos va a servir para identificar, controlar, almacenar y analizar de forma detallada los registros y la planificación de estos, para poder anticiparnos en la toma de decisiones empresariales. A continuación vamos a ver de forma más específica cuáles son las pantallas que hay dentro de ProjectMe y para qué se pueden utilizar. La primera de ellas sería CBS, que es la estructura del presupuesto, que puede tener el desglose de tareas o subtareas que el proyecto necesite. A ella se les va a asignar una naturaleza que está definida de forma global, de forma empresarial, por lo que todos los proyectos deberían de tener las mismas naturalezas y nosotros podremos analizar ese proyecto, aparte de por la estructura particular de ese proyecto, también por unas naturalezas comunes en todos ellos. Tendremos un control de versiones, se podrán hacer versiones progresivamente y siempre controlaremos nuestra versión inicial, nuestra baseline. El SCBS. El SCBS es la planificación del presupuesto de forma temporal. Para tener mayor información a la hora de planificar, podremos ver también datos de la versión anterior, el presupuesto y el coste real que sucedió en la versión anterior. También podremos ver de esta versión todo el coste que llevamos hasta la fecha de esta versión y también el coste incurrido entre la versión anterior y esta versión, el presupuesto de esta versión y la planificación de forma mensualizada de todas las tareas. Eso también nos permitirá ver en esta visualización las diferencias entre mi ETC, mi pendiente, entre el pendiente comprometido y el pendiente no comprometido. Y también aquel pendiente que todavía no he planificado y necesito distribuir en el tiempo. Aquí es donde se analizarán progresivamente también las desviaciones entre una versión y otra. CBS y PBC. Estos son las dos pantallas que se utilizan para comparar presupuesto. ¿Qué compararemos siempre? La versión inicial, la versión anterior y la versión actual. La diferencia entre el CBS y el PBC es que el PBC siempre lo hará por las naturalezas definidas dentro de la empresa, haciendo una agrupación diferente de las tareas. Por lo tanto, tengo la visión de los tres presupuestos y también su control de desviaciones. En el PBC, de forma a su vez, también podremos analizar las oportunidades y los riesgos. El presupuesto de venta. Aquí se incorporará el presupuesto de acuerdo a las indicaciones de nuestro cliente con las tareas, subtareas que sean necesarias. Podremos calcular el presupuesto por pesos o cantidad por precio unitario y también podremos registrar la certificación de forma periódica por importe o por cantidad, recalculando el sistema el resto de parámetros. Dentro del presupuesto de venta podremos controlar las fases de la certificación. Podremos controlar qué certificación está en borrador, que eso significará que se ha entregado al cliente pero todavía no está aceptada, cuál está registrada, que eso significa que está aceptada, si está en proforma de factura o si ya está facturada. Todos estos datos, también la información la tendremos por tarea a origen. También decir que este módulo permite la certificación y facturación multidivisa dentro de un mismo proyecto.
Por otro lado, en relación a las compras, podremos realizar pedidos de compra contra proyectos que podrán tener asociada una aprobación de pedidos y una planificación de las entregas del material. Cuando esa planificación se cumpla, el sistema permitirá hacer un registro contable de esa provisión del albarán, que luego se desprovisionará cuando llegue la factura correspondiente. Esto, cuando se generen las versiones, se convertirá en el ETC comprometido, en el pendiente comprometido, ¿vale? El ETC orders. Por otro lado, también tendremos que gestionar el registro de las horas de nuestros recursos, que podremos también analizarlos, podremos también identificar diferentes tipos de trabajo con diferentes costes asociados a cada tipo de trabajo, familias de recursos. Esta aprobación de estos partes podrá ser designada por un responsable directo o por el propio responsable del proyecto. Como al final todo esto se gestionará imputando costes tarifarios dentro de nuestro proyecto, tendremos también un proyecto de desviación para controlar que las tarifas son correctas respecto a las nóminas. Por otro lado, si tenemos un departamento comercial y queremos identificar en qué ofertas se están trabajando y cuántas horas se están ejecutando, podremos hacerlo desde los partes de hora. Por otro lado, mencionar que dentro de un proyecto se pueden hacer otra serie de registros contables que hacen contabilidad y proyectos y otros movimientos que solamente hacen movimientos de proyectos, y al final de cada cierre se podrá registrar el WIP utilizando los diferentes tipos de cálculos para llevar un control de la producción correcta o la identificada dentro de la compañía. A continuación les vamos a mostrar una demo dentro del sistema. Una vez dentro de la aplicación, lo que veo es el área de trabajo. El área de trabajo está definido por el rol que tenga asignado mi usuario. En este caso es el Project Manager. Y en función de eso tendremos unas particularidades diferentes. En este caso, pues son actividades asociadas a mi proyecto. Incluso el índice de arriba está relacionada con las actividades que se suelen hacer en los proyectos. También tendré una lista de proyectos en los que yo soy el responsable. Y en función de eso, los gráficos se irán actualizando. Por otro lado, también tengo la gestión de los partes de hora. Estos son los que tengo yo que realizar y estos los que tendría que aprobar. Si quiero acceder a la lista total de proyectos, lo que tengo que es seleccionar proyectos y pulsar proyectos. Para crear uno nuevo, simplemente le daré a nuevo. Si tengo numeración automática, el sistema lo pondrá automáticamente y definiré un nombre del proyecto. Indicaré quién será el responsable del proyecto, quién será el aprobador y el jefe de proyecto, que podrían ser la misma persona o perfiles diferentes, y también indicaré el cliente. Una vez que seleccione el cliente, todos los datos de la ficha del cliente vendrán a la ficha del proyecto. Posteriormente, como voy a crear la primera versión y no quiero que nadie impute, voy a ponerle en estado planificación y voy a establecer una fecha base, que esta será la fecha de mi presupuesto base. Por último, podré indicar unas fechas de inicio del proyecto, fecha fin. Todo esto me ayudará luego a en la lista crear una serie de filtros y que sea más fácil su gestión. Comprobaré
toda la configuración del proyecto, como por ejemplo, en este caso, la que viene por defecto es que todos los proyectos cuando se dan de alta provisionan recepción de compra. Es decir, hacemos apunte contable cuando registramos el pedido de compra. También hacemos control presupuestario para que en ningún momento se pueda crear un pedido por encima del presupuesto. También estamos diciendo el método web que vamos a utilizar cuando se haga el proceso de cierre, etcétera, etcétera. Una vez todo configurado, lo que deberemos hacer será ir al presupuesto de coste, en proceso presupuesto de coste. Una vez allí, desde aquí podremos crear un proyecto desde cero o podremos copiarlo desde una plantilla. Si yo le doy a proceso, copiar presupuesto inicial, podré seleccionar una plantilla, incluso podría seleccionar una parte de las tareas, etc. Y el sistema automáticamente me creará todo el proyecto. Podría incorporar una segunda plantilla, etc. Como vemos, aquí tenemos los códigos del presupuesto, que son únicos e independientes por cada proyecto, y aquí tenemos la dimensión PVC. ¿Esto qué es? Son las dimensiones de naturaleza. En este caso estamos diciendo que esta tarea es una tarea de horas de funcional, de consultor funcional. Y aquí también tenemos que tenemos la misma naturaleza. Esto nos servirá para que en el PVC, que veremos más adelante, se agrupe de distinta manera. Vamos a irnos a otro proyecto que ya tiene datos incorporados para que veamos toda la información. Si nos vamos a este proyecto y nos vamos otra vez al presupuesto de coste, al principio lo que vemos es el resumen. El resumen me dice que esta ya es la revisión 2 del proyecto con esta fecha. También me ha traído tenemos una estructura muy similar a la que hemos visto antes. Y vemos que aquí tenemos el presupuesto total del proyecto, que se podría haber modificado respecto a versiones anteriores. El etc no orders, es decir, lo que tengo planificado no comprometido, lo que tengo planificado comprometido, que es mi pendiente, y desde aquí incluso es navegable hasta el propio pedido de compra y podré visualizarlo. La idea de este tipo de pantallas es que el Project Manager tenga desde esta pantalla toda la información y pueda acceder mediante navegación a todos los datos. También tendremos el coste real de la obra. De igual forma, aquí se traslada a los movimientos del proyecto, que veo que estos costes se han producido por unos partes de hora del recurso S. Jiménez, 8 horas, y también veo que es de una provisión, de un albarán de compra. Si quiero ver las versiones anteriores, lo que tengo que hacer es ir a revisión anterior, y aquí veré que estoy en la revisión 1, y revisión anterior, y veré que estoy en la revisión 0. Si luego quiero analizar la planificación de este proyecto, de esta versión, lo que deberé de hacer es ir al SCBS. Dentro del SCBS voy a tener distinta información. Lo primero que me va a dar el sistema va a ser la información de mi versión anterior. En esta versión me va a dar la información de su presupuesto. Aquí vemos que en la versión anterior tenía 31.410 y en esta versión lo hemos disminuido un poco, que en la versión anterior todavía no habíamos hecho ningún coste y aquí, sin embargo, ya tenemos coste real. Y por lo tanto, la diferencia entre la versión anterior y esta versión, pues es ese mismo coste ejecutado. También tenemos todos los importes que ya tenemos planificados, que hemos planificado de forma mensualizada. El sistema permite planificar de forma manual
estableciendo valores en la propia planificación, o con herramientas de repartir proporcional el coste en el tiempo. ¿Esa herramienta qué es lo que hace? Seleccionando las tareas que quiero planificar. Si selecciono un capítulo, selecciono todas las tareas de ese capítulo. Lo que va a hacer el sistema es, en este caso, me está diciendo el sistema que tengo 250 euros sin planificar, porque me aparecen aquí en el ETC sin planificar. Yo podría repartir ese coste en el tiempo. Podría decir del 31 del 03 del 23 al y la periodicidad con la que quiero que se produzca esa imputación, o sea, esa planificación, le daremos a aceptar y automáticamente el sistema eliminará el ETC sin planificar y lo habrá incorporado en los meses que le he indicado. Si os dais cuenta, he incrementado estos meses a 300 porque ya tenían planificación previa. Si yo quisiese ver esta planificación de forma vertical, podría verla desde planificación SCBS. De hecho, aquí veo que todo estaba como 250 y luego yo he incorporado los 50 mediante la distribución. ¿Vale? Aquí se ve por meses. Aquí también me aparece la información del EAC, del AC, etcétera, etcétera. Pero también una vez que yo estoy replanificando, puede ser que en algún momento decida o vea que mi presupuesto se ha modificado según la planificación. Entonces, por eso tenemos aquí esta nueva función que se llama nuevo EAC. ¿Esto qué es lo que hace? Si os fijáis, yo tengo en mi EAC 500 euros y el sistema me está diciendo, tienes dos posibilidades, o 41 euros tienes que planificarlos en el tiempo, o significa que tu presupuesto ha disminuido hasta 458. Desde esta propia pantalla, si yo selecciono, y de igual forma si selecciono un capítulo, seleccionaría todas las tareas del capítulo y le doy a actualizar a EAC, el sistema automáticamente va a modificar el presupuesto ajustándolo a lo que yo tengo planificado. Por otra parte, dentro de la planificación, si tengo compras, también podré ver mi pendiente dividido entre el ETC orders o ETC comprometido y el ETC no orders. Si yo voy hacia la derecha, podré visualizar que aquí tengo 300 euros. ¿A qué corresponden estos 300 euros? A una entrega que se va a producir. Si yo me voy al pedido de compra, de igual forma estaré viendo este pedido de compra. Que este pedido de compra, cuando se generó, lo que se estableció son los productos que se iban a contratar o a pedir, y se estableció una curva de cancelación donde se indicaba las cantidades, se puede hacer también por porcentaje, que se iban a entregar en cada periodo, en cada fecha. Cuando se realizan las revisiones, esta información se traslada a la planificación y así todo lo podemos ver desde esta única pantalla. Por otro lado, tenemos el CBSC y el SCBS. Tanto el CBSC como el PBC lo que van a hacer es comparar los presupuestos. Entonces, el SCBS lo que hace es comparar los presupuestos mediante las tareas que yo tenga definida en mi presupuesto. ¿Qué estoy comparando? El presupuesto inicial, la versión anterior y mi versión actual. Y las desviaciones que se producen respecto a la versión inicial y
la versión anterior. Aquí se están analizando parámetros como el EAC, el AC, que es el coste real, o el ETC, el pendiente. De igual forma lo hace el PVC, pero esta vez, en vez de ser una agrupación por tareas, lo hace mediante naturalezas. De igual forma, analizamos la versión anterior, la versión inicial y mi versión actual, más desglosada, y todos los campos son navegables para acceder a la información. Y aquí veremos las desviaciones. Dentro de un proyecto, en oportunidades y riesgos, también podremos incorporar las oportunidades o riesgos que van sucediendo dentro del proyecto para tenerlas en consideración, donde podremos indicar un porcentaje de posibilidad, el importe estimado, incluso acciones a realizar. Y si estas oportunidades o estos riesgos son de coste o menor ingreso, o en el caso de las oportunidades, si son de ingreso o de menor coste. Por otro lado, también podremos gestionar, o veremos que tenemos los partes de horas. Desde aquí es desde donde nuestros usuarios realizarán los partes de horas, donde podrán indicar también un código, un tipo de trabajo y las horas que van ejecutando. Y en el caso de que el parte de horas lo haga alguien de un departamento comercial, podría indicar incluso la oferta en la que está trabajando. Por último, vamos a hablar del presupuesto de certificaciones, presupuesto de venta. Aquí el desglose de las tareas vendrá definido por el contrato. Y desde aquí podremos tener un control de nuestro presupuesto. Mediante estos campos podremos observar si nuestra certificación que tenemos está pendiente de aprobar por el cliente, si ya está aprobada pero todavía no está facturada, si está en una proforma o si ya está registrada. Desde aquí podremos ver todas las líneas que tenemos a certificar de todas las tareas y podemos ejecutar la certificación tanto por porcentaje como por cantidad como por importe, y el sistema recalculará el resto de parámetros. Y como comenté, aquí tenemos los datos a origen. Si quiero ver las certificaciones registradas, podré ir aquí y veré todas las certificaciones que sean registradas. Y como es multidivisa, tendré la información tanto en la divisa que tenga mis propias líneas de certificación, la divisa local, que será el sistema, y la divisa del proyecto. Una vez realizado todo esto, lo que se deberá de hacer como fase de cierre será calcular el WIP según el método definido. Para ello, desde trabajo en curso, calcular WIP y registrar WIP, podremos calcular dicho WIP, proponiéndonos el sistema aquí el registro y aquí, una vez ya registrado, todos los importes. Espero que os haya gustado la presentación y muchas gracias.